Ivonne Ferreras. Bueno, un poco empalmando con el comentario anterior que tenías, y claro, estás reflexionando sobre el tema de la política, como en efecto reflexionábamos fuera del aire. Hay muchas cosas que están pasando en el ejercicio de la política. Porque en muchas partes, ¿verdad? Del mundo y en muchos países del mundo, ¿qué es lo que es la política? La política es un ejercicio de disciplina institucionalizado, respetable. Aquí no sabemos en qué momento fue que se transformó. No solamente se transformó en un negocio, sino se transformó en una especie de arrabal. Aquí en República Dominicana, en una especie de arrabal donde la discusión de ideas no tiene ningún tipo de asidero. Eso no es problema, no. Aquí todo deviene en el dame lo mío, en el toma lo tuyo, en el yo me busco tal o me busco cual, en la corrupción, un negocio que resulta desde hace un buen tiempo altamente rentable para muchos, que ven con ese olfato de negociante, ¿verdad? Unos a nivel empresarial, otros a nivel de porpería, otros a nivel medio, pero al final convocándolo. Y eso la verdad es una pena, eso es decepcionante. Compañías por acciones de negocio político, así es, en diferentes ámbitos y en diferentes escalas aquí en este país. Accionistas que son y que están ahí en las dirigencias de los partidos, en esas empresas, desde dentro, desde fuera, con estructuras estatales, con sistemas tradicionales. Y la verdad tenemos nosotros que devenir en una especie de pena y de vergüenza. Y por eso vemos tantos espectáculos que son deprimentes y son aberrantes en gentes que dicen que tienen que hacer un ejercicio decente de la política. Por eso ese nivel de conceptualización, ¿oh? Y de entendimiento y de análisis, tú no lo estás viendo en lo que se supone que deben ser los líderes políticos, y quien tienen que ocupar los liderazgos no solamente de los partidos políticos, sino también del país. Entonces, presidentes, expresidentes que tú lo ves enriquecidos de manera burda, ¿eh? Funcionarios, instituciones que tienen acceso a los fondos públicos y a los patrimonios de la nación y lo hacen y lo toman y lo utilizan de manera olímpica con unos niveles de legitimidad que se lo da precisamente en la ausencia de todos los planteamientos que estamos haciendo en términos de esas discusiones necesarias. ¿Dónde quedaron las ideas? ¿Dónde quedó eso? ¿En qué parte quedó eso? ¿A cuándo fue que nosotros nos convertimos en unas corporaciones corruptas como partidos políticos? Y los políticos no entienden que las formas de hacer política hace rato que han debido de cambiarla. Pero no solamente los partidos políticos, empresariales, organizaciones no gubernamentales, agencias internacionales que financian a muchas organizaciones no gubernamentales, bancos, negocios, bancas de apuestas, o sea, esto es un desastre, por eso nosotros vemos lo que hemos visto en estos días y decíamos tempranito en la mañana con mucho rubor y con mucha impotencia, que cómo es posible que en un país como este tú te encuentres que figuras importantes como el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, que además de ser el partido oficial, es el principal partido del país, pero además presidente del primer poder del Estado, que es el legislativo, porque es el presidente del Senado, denuncia en medio de sus aspiraciones presidenciales que desde su propio partido, señores, se están utilizando los recursos del Estado para favorecer a uno de sus candidatos y no se hace una investigación. Óyeme, para determinar si lo que está diciendo Reinaldo Pared Pérez, que fue quien hizo la denuncia, es verdad o es mentira. Yo no estoy diciendo que es verdad o que no lo es, pero es necesario que eso se investigue. Y tú ves que no se movilizan, no se moviliza ni la Procuraduría General de la República, pero ni la Comisión de Ética que dice, yo no sé, porque son adornos, porque están ahí ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para negociar o para simplemente llenar un espacio? Pero tampoco la Junta Central Electoral, que es el organismo comicial que tiene que regir todo eso y para lo que hay leyes. Entonces, me quieren decir a mí que esto es un país y que a eso es a lo que ha devenido los partidos políticos. Negocios, simplemente negocios, inversión en la política como negocio que se hace desde las precandidaturas, desde las candidaturas, ricos a través de aquellos en el que se hacen más ricos todavía. Gente que tú dices, pero ven acá, ¿y cómo tú me estás invirtiendo toda esa millonada, por ejemplo, para tú ir a ocupar una curul?
Y cuando tú te pones y ves qué sería lo que tendría que devengar esa persona en ese disque trabajo a nombre de una población que permanentemente explotan, utilizan para esos negocios en lo que ha devenido a la política, y tú dices, pero las cuentas no cuadran. Pero entonces eso es un negocio y así tú lo ves y ahí, entonces cualquier dinero sucio pasa en estos negocios, ¿verdad? Para lo que la política ha servido de plataforma, y no está tan lejos en el tiempo en el que tú encontrabas a ese liderazgo político que tú podías estar de acuerdo o no, tú podías disentir o no con sus propuestas y con su forma y sus líneas de pensamiento en términos políticos, pero tú no podías decir que devinieron en un negocio burdo y en una discusión de las ideas que ha quedado en el patio trasero. Y eso no está tan lejos en el tiempo, porque yo estoy hablando de Juan Bosch, yo estoy hablando de José Francisco Peña Gómez, estoy hablando incluso de Joaquín Balaguer. Entonces, perdóname, me permite terminar, me permite que yo termine. No, pero para que usted coincide mucho, Guido, y usted que publicó eso mismo ayer. Lo que pasa es que yo lo leí ayer. ¿Qué leí usted? ¿Qué leí? Eso mismo que usted está diciendo. Sí. ¡Llévatelo!